Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 8207 del 2025. Procedamos con la lectura del acta. Miércoles 1 de octubre de 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Steven Aníbal Flores Olivera e integrada por los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Sonia Tatiana Angulo Reatigui. El expediente número 8207-2025, recurso de apelación interpuesto por la empresa multimédica Suprise SAC, en el marco de la legislación pública número 21-2023, Salud RPR 1, convocado el 29 de diciembre de 2023 por el Seguro Social de Salud, Salud, para la contratación de suministro de dispositivos médicos, material de uso general para el Departamento de Enfermería, para el Hospital Nacional Edgardo Rebargueta en Bartis. Ítem 17, lápiz para electrocauterio monopolar. Se encuentra en representación de la empresa Multimedical Surprise SAC para realizar el informe legal el señor Gustavo Adolfo Risco Sotelo, con código de abogado número 62940. Asimismo, se encuentra en representación de la empresa Medic Bless SAC, en calidad de tercero administrado, para realizar el informe de hechos, el señor Jordan Mariano Villalobos Palomino, con DNI número 46606112. Asimismo, se encuentra en representación de la entidad Seguro Social de Salud, Salud, para realizar el informe legal, el señor Roger Hernández Galvez Silva, con código de abogado 3658, y el informe técnico, la señora Ana Príncipe Caguana, con código de enfermera número 38662. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del TCE. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del postor impugnante, la empresa Multimedical Surprise SAC. Adelante, doctor Gustavo Risco Sotelo. Señor presidente, señores vocales, buenos días, muchas gracias por su tiempo. Por favor, me confirman que se vea la pantalla. Vengo en representación de Multimedical. El ítem, materia de impugnación, es el lápiz para electrocauterio monopolar. Es un tipo de dispositivo médico que se utiliza en electrocirugía, sirve para cauterizar, sirve para cortar tejidos. Como entenderán, es un dispositivo médico delicado porque de todas maneras es utilizado para operaciones en las cuales se tiene acceso a zonas internas del cuerpo de una persona. Nosotros, como lo demostraremos en nuestra exposición, queremos presentarles a ustedes una oferta, que es la presentada por esta empresa Medicbless, una empresa que presenta un certificado de análisis que tiene muchos vicios, que presenta una serie de características que nos deberían hacer presumir que es un documento adulterado. Y en tal medida, siendo que el certificado de análisis es un documento de presentación obligatoria, debería ser considerada su oferta como no presentada o no admitida. Adicionalmente, este certificado de análisis, sobre una de las especificaciones técnicas más importantes, como es la esterilidad, declara una metodología que parece ser incorporada de manera posterior también, pero que tampoco cumple con satisfacer la acreditación de esta especificación técnica que es tan importante, la esterilidad. Pues como les comentaba, este es un dispositivo que se utiliza para cirugías, accediendo a partes internas del cuerpo de un paciente. Un certificado de análisis es un documento muy importante, es el documento a través del cual un fabricante libera la producción de un lote, tiene que ser emitido por el fabricante, obviamente es aprobado por DIGEMIT, es uno de los documentos que forma parte del expediente de registro sanitario, y el formato de este certificado de análisis es un formato que es aprobado por DIGEMIT, ¿no? Pueden variar los lotes, pero básicamente la estructura de este certificado de análisis se mantiene. Obviamente garantiza que el producto cumpla con la calidad y nos asegura a todos los usuarios del sistema de salud que efectivamente el producto cumple con las condiciones de idoneidad, de seguridad que son necesarias de acuerdo a la normativa de salud. Adicionalmente, tenemos que precisar que los requisitos de validez de un certificado de análisis están expresamente regulados en el Decreto Supremo 16/2011 y que adicionalmente el artículo 5 y 6 del mismo Decreto Supremo nos indican que uno solo puede comercializar un producto regulado con registro sanitario con el certificado de análisis que ha sido avalado por DIGEMIT
y que uno está impedido de poder comercializar con un certificado de análisis o con características diferentes a aquellas que hayan sido aprobadas por DIGEMIT en el registro sanitario. Este es el certificado de análisis que ha presentado MedicBless en el procedimiento de selección. Y hay dos numerales, el 2 y el 7, en los cuales ustedes podrán apreciar en la parte derecha que en respecto a tamaño figura un número 300, pero figura un número 300 con una tipografía diferente, con un color diferente, incluso afectando las líneas de las otras dos casillas, la inferior y la superior. Y en cuanto a esterilidad, veremos que después de la palabra estéril, porque dice los electrodos electroquirúrgicos activos desechables deben ser estériles, veremos que hay un paréntesis donde señala una norma técnica, la norma ISO 11737, parte 3, 2023, que también está con una tipografía diferente, con un tipo de color diferente. Consideramos que existe razonable evidencia de que este es un documento que debería considerarse adulterado o presuntamente adulterado, porque la misma empresa MedicBless, en un procedimiento de selección, la adjudicación simplificada 31-2023 de esta entidad, básicamente presentó el mismo certificado de análisis, con el mismo número de lote, con la misma fecha efectiva, básicamente coincide en casi todo, salvo en estos aspectos que les estaba mencionando, ¿no? En el tamaño, por ejemplo, aquí dice calificado, no dice 300, veremos que la tipografía y los colores son totalmente congruentes con el resto del documento. Y en la parte de esterilidad, se menciona calificado, bueno, no existe este paréntesis que se ha incluido. Ahora, estas son las diferencias. Veremos que entre uno y otro procedimiento de selección, lo que se ha modificado, o lo que aparentemente se ha modificado, o presuntamente se ha modificado, es agregarle una fecha de vencimiento, cuando en el otro decía cantidad de muestreo, que se ha agregado un 300, cuando decía calificado, que se ha agregado esto del ISO, que se ha agregado una firma que no tenía el documento que se presentó en el otro procedimiento de selección. Adicionalmente, aquí ustedes podrán ver, este es un video que nosotros hemos grabado del documento que ustedes pueden descargar de las propias, que está colgado en el CACE, y ustedes verán cuando tengan el PDF, que cuando pasan el cursor por encima de estos acápites que les he mencionado, básicamente se puede mover, es decir, son elementos que han sido adicionados a este PDF, y ustedes mismos lo pueden comprobar, simplemente se descargan la oferta del CACE, y basta que pasen el cursor por encima de ese 300 del ISO y verán que es un elemento agregado que puede ser movido, lo cual pues demuestra de manera mucho más clara que efectivamente estamos ante un documento con evidentes vicios de adulteración. Los postores deben ser diligentes con la presentación de documentos porque su responsabilidad es la que está en juego. En tal sentido, uno no puede argumentar o no puede hablar de cierta ceguera cuando esta es voluntaria, ¿no? No pueden decirnos, por ejemplo, que han recibido 2 certificados de análisis del fabricante exactamente con el mismo número de lote, con estas cosas raras y de repente no se han dado cuenta, ¿no? Más aún cuando estamos hablando de un dispositivo médico tan delicado y tan determinante de la salud de las personas, porque si estamos hablando de un certificado de análisis que se modifica de esta manera, ¿en qué medida podemos hablar de un dispositivo médico que cumpla con las condiciones de seguridad que aseguren la salud y la vida de los pacientes? En tal sentido, tenemos un certificado de análisis que además de tener vicios de adulteración, viola los artículos 5 y el 6 del Decreto Supremo 16-2011 SA. ¿Por qué? Porque claramente no es el certificado de análisis que ha sido avalado por DIGEMIT en el registro sanitario. Se han vulnerado principios de legalidad, transparencia y veracidad. Y en tal sentido, si lo considera la sala, solicitamos que se oficie a DIGEMIT y que se le pregunte si ese certificado de análisis cumple con los parámetros que han sido aprobados por DIGEMIT en el registro sanitario, y creo que también corresponde el postor adjudicado, presente el documento original, pues que demuestre que efectivamente corresponde a un documento real y que no ha sido adulterado, a pesar de que existen evidentes indicios de ello, ¿no? En tal sentido, lo que correspondería, siendo que este es un documento, como ya lo he dicho, con demasiadas características de adulteración, que el mismo debe ser considerado como no válido,
como no presentado y en tal medida rechazar la oferta presentada por Mediplex. Y el segundo punto, vinculado a ello, es básicamente que dentro de este certificado de análisis existe una característica que es la esterilidad, que no está comprobada. Dentro de las fases integradas específicamente nos pedían que el producto sea estéril. Lógicamente, un lápiz de electrocauterio, un lápiz que va a estar en contacto con tejido interno, con órganos del paciente, pues tiene que ser estéril. Y vemos que dentro de estas características que habrían sido agregadas, se ha mencionado la norma ISO 11737, parte 3, 2023. Pero a pesar de haber sido agregada, a pesar de haber sido añadida, tampoco cumple con acreditar la característica de esterilidad, porque esta es una prueba que demuestra o que busca determinar los residuos o las toxinas generadas por las bacterias. No es una prueba, a diferencia de, por ejemplo, el capítulo 71 de la USP, donde uno efectivamente corrobora a través de un cultivo microbiológico que no existe vida microbiana dentro del dispositivo médico. Esta es una prueba que tiene un objeto completamente diferente, es determinar cuántos residuos de bacterias hay dentro de un producto. Obviamente son dos pruebas con finalidades completamente diferentes y aun cuando haya sido añadida, tampoco cumple con acreditar la especificación técnica de esterilidad. Además, ya hemos mencionado de manera abundante estos vicios o estos extraños elementos. En tal sentido, estamos hablando de que es un COA o un certificado de análisis muy discutible y que además no cumple con acreditar esta especificación técnica de esterilidad, que es una de las especificaciones técnicas tan relevantes. Como lo he mencionado, independientemente de los vicios, los indicios son tan presentes y tan evidentes que los señores de salud no pueden decir que existe presunción de veracidad. Porque como les comentaba, simplemente basta que cualquiera de nosotros ponga el cursor encima de esta hoja del PDF para que vea que existe un elemento agregado, un elemento añadido. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias también. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del Tesoro Administrado, la empresa Mediplex SAC. Adelante, señor Jordan Villalobos Palomino. Ok, sí, un segundo, por favor. ¿Se logra mi diapositiva? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se logra visualizar? Sí, se aprecia. Adelante. Ok. Bueno, respecto a los cuestionamientos mencionados por el impugnante, me voy a ceñir simplemente a precisar el tema de 3 puntos fundamentales que ha mencionado, ¿no? Que se debió rechazar la oferta porque hay indicios claros de adulteración documental, que es lo que menciona. Después el tema del ISO 11737-3, ha hecho obviamente un video donde se pueden mover los certificados, ciertos números que él, bueno, ha precisado en ese sentido. Sin embargo, es preciso señalar también, señores miembros del tribunal, que la supuesta infracción que menciona Multimedical Supply es lo siguiente. No se permite determinar con certeza que el documento cuestionado tenga alguna información inexacta adulterada. O sea, no por el simple hecho de que sean distintos, se puede presumir, cuando no hay un medio probatorio que demuestre fehacientemente que el documento ha sido modificado o adulterado. Entonces, esos no son elementos suficientes para poder quebrantar el principio de presunción de veracidad. En ese sentido, lo que preciso es que no hay ninguna prueba donde exista alguna declaración del agente emisor o suscriptor del documento. En ese sentido, la falsedad o alteración del documento que versa o que precisa el impugnante y ha sostenido mediante un video y ha hecho una comparación muy elocuente, no resultaría suficiente para valorar obviamente el tema de una presunta falsedad o alteración, ¿no? Más aún cuando ya en reiteradas
pronunciamientos de este tribunal y de todas las salas, se tiene que tener la certeza o la respuesta del agente emisor o suscriptor del documento. Si bien es cierto, menciona que hay que pasar este documento a Digemil para que Digemil lo pueda sustentar y pueda decir si es correcto o no es correcto. Si bien es cierto, Digemil no es el ente indicado para gestionar si este documento es falso o inexacto, como presuntamente trata de advertir el impugnante, ¿no? Quien debería responder esto es el fabricante, quien en su momento nosotros vamos a ingresar un escrito del fabricante en la cual vamos a acreditar que esos dos documentos son del fabricante. Son del fabricante como les he enviado de esa forma. Entonces, el agente emisor y suscriptor del documento validará estos documentos que son veraces. Bueno, se debe declarar infundado los extremos señalados por el impugnante, debido a que, como lo vuelvo a explicar, en su recurso de apelación se basa en sujeciones que carecen pues de todo sentido. O sea, veo una diferencia en la cual pretende que por esas razones no se admita mi oferta. No sé, quizás querrá entender que no se admita mi oferta o que se me busca algún tipo de sanción, no lo entendemos bien su posición, pero de todas maneras es muy arriesgada esa posición que toma el impugnante. En ese sentido, preciso nuevamente que nuestro certificado presentado en este procedimiento de selección, no tomando en consideración otros procedimientos de selección, cumple con la presentación del certificado de análisis. Ahora, como citar un ejemplo, yo también podría decir, con respecto a las presentaciones que hace el impugnante en diferentes procedimientos de selección con el mismo producto, por ejemplo, la adjudicación simplificada 27, el Hospital Villa María del Triunfo, EVE, Minsa. Puedo apreciar aquí, por ejemplo, que su certificado de análisis no menciona la marca. Sin embargo, si me dirijo a la LP 21 del año 2023 del Revaliati, que es la que han presentado en este procedimiento de selección, veo que aparece la marca en su certificado de análisis. Entonces, yo también me pondría a tener muchas posiciones en decir por qué el certificado de análisis se cambió de un procedimiento de selección a otro, ¿verdad? Son ideas subjetivas, antojadizas por parte del impugnante. En ese sentido, creo entender que lo que busca es, obviamente, de manera temeraria, una buena pro que no le corresponde, ¿no? Que le corresponde a mi representada. De igual forma, vuelvo a repetir, tengo el procedimiento de selección de la adjudicación simplificada 26-2021, donde de igual forma aparece la marca. En unos aparece la marca, en otros no. Es el mismo código, es el mismo producto. Mi pregunta es, también oficiemos a Digemita a preguntarle, ¿no? Que cuál es el certificado de análisis que ha presentado, cuál es el original, cuál es el que vale, cuál es el que no vale. O sea, son ideas antojadizas. Tanto el impugnante como nuestra representada sabe que los fabricantes tienen sus procedimientos y que siempre van innovando con respecto a las metodologías y cambios, regulaciones que van haciendo dentro del certificado de análisis. En ese sentido, como lo hace mi representada, también lo hace su representada. Bajo esos motivos, carece de ese sentido que se cuestione un certificado de análisis y más aún se quiebre el principio de presunción de veracidad cuando se ha demostrado, o cuando lo estoy demostrando en este momento, que el impugnante también tiene ciertos cambios en su certificado de análisis. Ahora, con respecto a los cuestionamientos que le hago a la oferta del impugnante, en la cual obviamente no se ha pronunciado en ningún momento, el primer cuestionamiento que le realizo, o le realiza mi representada, es el incumplimiento de señalar las normas nacionales e internacionales propias. Si revisamos las bases integradas, en la nota 2, se queda con claridad que habría que señalar las normas internacionales, nacionales y o propias de ser el caso. Sin embargo, al revisar el certificado de análisis del impugnante, podemos apreciar que donde dice prueba, descripción, carcasa, electrodo, cable, conector, sistema de bloqueo, hexagonal, no existe ninguna norma o metodología propia que ampare su resultado. Por lo tanto, no cumple. Y ahora me voy a ceñir yo al Decreto Supremo 016-2011, al glosario de términos y definiciones de Digemil.
donde me dice con claridad que es un informe técnico, el certificado de análisis, suscrito por un profesional responsable de control de calidad, en que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites de resultados obtenidos dicho análisis, con arreglos de exigencias contempladas en farmacopeas o metodologías declaradas en su solicitud. En ese sentido, no puedo apreciar en el certificado de análisis presentado por el impugnante alguna farmacopea o norma que acredite dichas características. No sabemos cómo salió este resultado. Con la inspección visual, no lo sé, ni siquiera lo menciona. La longitud de 3 metros, no sé cómo lo podremos medir con el cable, con la inspección visual. Tendríamos que tener una regla calibrada, tendríamos que tener 1 centímetro para ver si efectivamente mide 3 metros, es correcto. Luego tengo el otro punto, que es la incongruencia en la norma señalada ISO 1093-10 versus el ISO 10993-23. En este extremo, el impugnante señala en su ficha técnica hipoalergénico la norma ISO 10993-10-2021. Sin embargo, cuando me remito a su certificado de análisis, me señala el capítulo 10 y el capítulo 23. Es importante señalar, señora miembro del tribunal, que cuando nosotros nos referimos a la característica o a la condición biológica hipoalergénico, se tiene que acreditar necesariamente las dos normas, el capítulo 10 y el capítulo 23, porque una te habla de la irritación y la otra te habla de la sensibilidad cutánea, ambas características intrínsecas de la característica hipoalergénico. En ese sentido, el impugnante tiene una incongruencia debido a que en su ficha técnica no ha declarado dicha norma y en el certificado de análisis la señala, pero no la acredita con la ficha técnica como corresponde y como se solicitaba en las bases. En ese sentido, se debe entender que el impugnante no cumple con dicha característica y presenta obviamente una incongruencia. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Se concede la palabra por el espacio de 10 minutos a los representantes de la entidad Seguro Social de Salud. Muchas gracias, señor presidente. Por parte de la entidad, respecto al recurso de apelación interpuesto por la empresa Multimedical Supplies, ha identificado que en principio uno de los aspectos impugnados es que el certificado de análisis presentado por la empresa adjudicataria habría o denotaría indicios de haber sido adulterado. Ello en función a diferencias que han sido advertidas por el impugnante con relación a un certificado de análisis presentado por la empresa adjudicataria en un procedimiento de selección distinto al que nos reúne en esta ocasión. En ese sentido, esta gerencia de la revisión del certificado de análisis proporcionado por la empresa adjudicataria, en contraste con el documento presentado por el adjudicatario, ha logrado identificar, presentado por el impugnante, ha logrado identificar que existen diferencias entre estos documentos, diferencias relacionadas en específico al recuadro denominado cantidad de muestreo. Hay una modificación en el recuadro referido a las dimensiones, una inclusión de una normativa ISO y una adición de una firma en la parte final de dicho documento, ¿no? Son diferencias que hemos logrado advertir entre estos dos documentos. Sin embargo, cabe precisar que toda la documentación presentada por los postores en el marco de un procedimiento de selección en atención a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General son protegidas por el principio de presunción de veracidad, por lo cual la entidad presume que estos documentos presentados cumplen con plena validez mientras no se haya presentado una prueba en contrario. En ese sentido, esta gerencia central no cuenta con los elementos necesarios para poder señalar que dicho certificado de análisis impugnado por la empresa Multimedical Supplies respecto a su autenticidad no puede ser determinado por esta gerencia central, toda vez que no existe un medio de prueba que así lo acredite. En tal sentido, correspondería al Tribunal de Contrataciones, en atención a sus competencias y facultades, determinar si es que correspondería o no declarar la autenticidad de este certificado de análisis. Por otra parte, la empresa impugnante también está que señala en su recurso
que el certificado de análisis presentado por el adjudicatario no cumpliría con la condición biológica requerida por las bases referida a la esterilidad, atóxico e hipoalergénico. En ese sentido, al tratarse de un aspecto técnico, voy a dar pase a la enfermera Ana Príncipe para que dé detalles al respecto. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Sí, revisando el documento nosotros podemos ver de que el ISO, si bien es cierto, menciona la palabra endotoxinas bacterianas, también menciona de que es para la esterilización de productos sanitarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de esterilización de productos sanitarios, y sobre todo aquel que va a estar en contacto directo, como bien lo he mencionado, con el paciente, con un órgano, con la piel, y aparte que son descartables, al decir estéril, nosotros en salud decimos, debe estar libre de hongos, bacterias y virus, ¿no? Solamente con la palabra estéril ya nos está diciendo que está libre de todos estos microorganismos, ¿ya? Entonces, pero acá, al decir, solamente menciona endobacterias, endotoxinas bacterianas, está englobando para todo. Eso es lo que hemos podido averiguar, leer y ver. O sea, sí, probablemente la empresa que nos está observando debe decir bacterias, hongos y virus, ¿no? Pero al decir que es estéril, libre de toxinas bacterianas, está incluyendo a todos los demás microorganismos que van a estar en contacto con el paciente. No es algo que va a ir en contacto y insista, pues consideramos que sí es parte de la esterilidad del producto. No le vemos mayor observación en eso. Gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias también. Es todo, ¿verdad? De parte de la entidad. Correcto, señor presidente. Muchas gracias. Se consulta al representante del postor impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Sí, señor presidente, muchas gracias. Primero preciso básicamente que, como les había mencionado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 y 6, el certificado de análisis que nosotros utilizamos para comercializar nuestros productos tiene que ser aquel que ha sido avalado por Digemit. Y lo que estamos pidiendo para que se oficie Digemit es que este certificado de análisis, que incluye una variable, el número 300, y que incluye esta norma ISO, no ha sido avalado así. Eso no es conforme a su registro sanitario y en tal medida Digemit es perfectamente capaz de pronunciarse sobre eso. Además, lo que estamos pidiendo es claramente que esta oferta sea no admitida. ¿Por qué? Porque este certificado de análisis no puede ser considerado válido. Y no puede ser considerado válido porque es evidente que tiene una serie de elementos que van más allá de la presunción de veracidad. Recordemos que los funcionarios públicos tienen un principio que se llama el principio de verdad material, por el cual deben de buscar una serie de comprobaciones cuando existen elementos pues, que nos hacen presumir que un documento es falso. Y en este caso, como les mencionaba y como les mostré en ese video, basta que uno ponga el cursor por encima de ese número 300 y de esa ISO para demostrar que efectivamente existe adulteración, ¿no? Ahora, con respecto a lo que ha dicho la representante de salud, me permito mostrarles lo que dice la ISO. Y básicamente, si nos vamos a la parte donde nos permita ver el objeto de la norma, veremos básicamente que dice este documento especifica los criterios generales para ser aplicados en la determinación de endotoxinas bacterianas en productos de salud y productos médicos, etc. ¿Qué cosas son las endotoxinas bacterianas? Básicamente son resultado de la actividad bacteriana. Entonces, ella mencionaba y decía, uno tiene que tener descartada la presencia de hongos, bacterias y virus. Y en este caso, la cuantificación de residuos de toxinas producidas por las bacterias abarca hongos, abarca virus. No existe dentro del criterio médico una posibilidad de poder decir, pues definitivamente, si es que yo determino endotoxinas bacterianas, ya estoy demostrando que es estéril. Eso es un absurdo técnico y me parece increíble que personal técnico nos venga a sostener eso. O sea, definitivamente eso está lejos de poder ser comprobable, es un absurdo técnico monumental. Nuevamente, solamente para hacer énfasis respecto a este punto, yo estoy seguro que los señores de Medicbless probablemente nos van a presentar una declaración jurada del fabricante donde diga que los dos certificados son suyos. Pero eso no determina pues, que efectivamente estamos ante un
documento que tiene pues unos evidentes vicios de adulteración. Ahora, su diligencia como postor hubiese implicado que al recibir 2 certificados de análisis con exactamente el mismo número de lote, con exactamente la misma fecha, con los mismos parámetros y de repente que tiene unos elementos tan evidentes como este, que se alejan de la tipografía, que se alejan del color, que uno sencillamente poniendo el cursor encima de ellos se ve que hay algo raro, y aún así deciden presentar ese documento, pues definitivamente eso está lejos de ser diligente. O sea, nadie puede decir que en realidad ha sido sorprendido por su fabricante o que el fabricante a través de una carta va a decir pues que el sol está hecho de queso, ¿no? O sea, por más que lo mencionen, pues eso es un monumental absurdo, ¿no? Es todo. Muchas gracias. Gracias también. Se consulta al representante del tercer administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. Es así, también por el espacio de 3 minutos. Señor Villalobos, ¿va a hacer uso de su derecho de dúplica? Parece que ha abandonado la sala. En ese sentido, se consulta a los representantes de la entidad si van a agregar algo más. De ser así, también por 3 minutos. No, señor presidente. Gracias. Habiendo concluido con las exposiciones, vamos a pasar a la etapa de extensión de preguntas en caso este colegiado tenga alguna consulta al respecto. En ese sentido, se pregunta al doctor César Sánchez si va a formular consultas. Buenos días, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias. Doctor, se consulta a la doctora Tatiana Angulo que va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. Tampoco tengo preguntas. Gracias, doctora. De mi parte tampoco tengo preguntas, con lo cual se da por concluida la presente audiencia. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Gracias. Buen día.